pero muy buenas tardes. Qué lindo estar juntos de nuevo en esta escuela de familia. Qué bueno tener este espacio que nos ayuda a crecer como esposos, esposas, hijos, padres, en cada rol que nos toca en esto tan lindo que es la familia, en este diseño de Dios maravilloso. Hoy no están Seb y Vale, quienes lideran este espacio. Estamos en equipo acá con Lu, que me acompaña, y con el gran amigo y querido Esteban Borghetti. ¿Cómo andás, Esteban? ¿Cómo andás, Lu? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Qué alegría de verlos. Se ven divinos, chicos. Están. Es todo pura imagen. La pandemia les cayó bárbaro. Vos estás impecable también. Impecable. Es la parte que nos decimos más largo, piropo. más rubio. Es la parte que arrancamos pum para arriba. Muy bien. Exactamente. Hay que ponerle color a la vida, ¿no? Así es. Bueno, y viene la escuela que ya arrancó el año pasado trabajando distintas temáticas. Los últimos 2 programas, un contenido muy interesante acerca de la infidelidad. Y en el día de hoy vamos a trabajar sobre el tema del divorcio. Algo que por ahí, cuando por lo menos Lu, Esteban y quien habla éramos niños, era algo poco común, ¿no? Y quienes lo vivían o les tocó vivirlo era algo poco frecuente, y hoy se ha vuelto algo, bueno, mucho más, valga la redundancia, común. Leía que en el 2018, de cada 10 casamientos en la ciudad de Buenos Aires, había 7 divorcios. Esas eran las estadísticas, ¿no? Así que, bueno, Esteban, que es psicólogo, que es pastor y que ejerce en tantas cosas, va a traernos un poco de luz sobre el tema. Él ha escrito hace unos cuantos años atrás un libro, ¿no? Que se llamaba, Esteban, corregime, guía de supervivencia para hijos de padres divorciados. ¿Es así? Sí. No fui yo el que le puso el título, claramente. Pero sí el que puso contenido. ¿Pero por qué la excusa? ¿Te pareció? No estuviste de acuerdo con la editorial. Sí, qué sé yo, viste como son, te dicen, y sí, si a vos te parece, ponele, no sé, va, por lo menos yo soy así. Oh, por ahí, sí. Sí. ¿Y qué fue, Esteban, lo que te movilizó en ese momento a escribir ese libro? Bueno, primero la invitación de Lucas Leis y de Editorial Vida a poder hacerlo, obviamente. Ambos, especialmente Lucas, por la cercanía de la familia, sabía de mi vivencia de divorcio de mis papás cuando era chico, a los 8 años, a mis 8 años. En verdad, viste, a los 8 años se concretó la separación. Eso ya venía de un deterioro previo, que es lo que normalmente va sucediendo. Pero, y cuando quizás lo lindo del libro o del momento, fíjate vos qué interesante, es que cuando me propone hacerlo, pienso que sería muy lindo poder integrar en un mismo libro la mirada de toda la familia, porque el divorcio no fue de mis papás, sino que fue de los papás de mi hermana y del esposo de mi mamá. Entonces, invité a escribir en el libro a mi mamá y a mi hermana, que tiene también la particularidad de que ambas son psicólogas también, mi mamá y mi hermana. Está barato el título en la ciudad. en la ciudad de Buenos Aires. Y Mabel, mamá ahora tiene 83 y en su momento el libro habrá sido hace 5 o 7 años atrás. Como registro de psicóloga de la ciudad de Buenos Aires, creo que el 05, no sé, una cosa media así anecdótica. Bueno, entonces me gustó esa idea que siento que Dios puso en mi corazón poder hacerlo, así que la invité. Así que el libro lo que tiene es una mirada del divorcio desde el lugar de hija, desde el lugar de hombre, hijo, y desde el lugar de esposa. Y 3 vivencias totalmente diferentes. Si lees algunas
Y es parte me parece, de lo a rescatar, es que son tres miradas frente a un mismo hecho muy diferentes. El matrimonio que se separa lo vive de una forma y los hijos lo viven de otra, y el hijo hombre y el hijo mujer también. Y depende de las edades, el momento y el género también. Entonces, ¿Cuánto le llevas a tu hermana o cuánto te lleva ella a vos? Flor es 2 años y medio más chica que yo. Yo soy el mayor, el hijo hombre mayor, esperado después de muchos años. En el contexto de mamá psicóloga, como te decía, papá ingeniero, profesional muy dedicado a la profesión y muy dedicado también a la iglesia. Ellos, mi papá y mi mamá, eran ancianos de una iglesia, además. Así que cuando el divorcio ocurrió, quizás debería también estar la mirada en el libro de la comunidad, porque también fue un divorcio para la comunidad de la iglesia, y también fue un divorcio para mis abuelos, así que tiene multimirada ese hecho, y me Tus parece abuelos muy también miembros de cristiano. una iglesia, claro, Sí, tradicional. cristianos, claro, miembros de mis abuelos maternos de otra iglesia, la iglesia de Calle Brasil, cerca de la iglesia del centro. Es una iglesia, de la primera iglesia evangélica en Buenos Aires, la iglesia de los Hermanos Libres. Y mis abuela y mi abuelo no, paterno, también cristianos, de la iglesia donde mis papás eran ancianos. Así que fue un hecho disruptivo y transformador para todos en diferentes lugares. Así que va a estar bueno en el encuentro de hoy, si quieren, mirarlos desde los distintos lugares, porque muy probablemente cada uno va a tener un lugar y una participación. Los abuelos volvieron a la inserción, por lo menos en mi caso, y usualmente sucede así, a tomar un rol protagónico o tomar otro rol frente al divorcio de sus hijos, frente a sus nietos. Entonces, muchas veces, el abuelo o la abuela vuelven a la escena con un rol bastante más protagónico que en un matrimonio cuando papá y mamá funcionales están funcionando, valga la redundancia. Claro, claro. Y bueno, te termino la intro con respecto al libro, así que sabés que el libro lo habremos, no sé, lo habré escrito en mis 40 y algo, mi hermana también en sus 40s, y me puse a leer para de alguna forma darle el mismo estilo y bueno, hacer la parte que me tocaba, esto de la compilación, y después aunque otro edito. Y recién en ese momento me enteré de muchas cosas de la vivencia de mi hermana, que 30 años más tarde, o 30 y pico años más tarde. Es que una de las características que hace el divorcio es aislar, hacerte creer que lo vivís vos solo. Una de las cosas difíciles y patológicas del divorcio es el silencio o el aislamiento. Entonces, me vine aunque es un hecho, gracias a Dios, sanado por Dios en mi vida y también creo que en la vida de mi hermana, pero nunca nos habíamos puesto a compartir cómo vos lo estabas viviendo, Flor, o cómo yo lo estaba viviendo, Esteban, digamos. Cada uno fue sálvese quien pueda, digamos. Corremos para algún lado y vemos de qué salvavidas nos agarramos después de esta disrupción. Y mi mamá también lo vivió así. Volverlo a ver ahí expresado para mí fue wow, mirá, qué fiel fue Dios y qué cosas tan difíciles y distintas vivimos cada uno. Esteban, ¿y tu papá no fue parte de este libro porque ya no estaba o a propósito? O... No, es buena pregunta. No sé bien por qué. Es muy buena pregunta. No, papá sí, papá sigue vivo, está en sus 83, 84. Nos hemos vuelto a conectar más fuerte en los últimos tiempos.
Los últimos tiempos me refería, no sé, a los últimos 15, 20 años. No es que haya sido un total ausente durante mi adolescencia o niñez, pero sí ausente del día a día, digamos. Él, por su Claro. profesión viajaba mucho y por su realidad familiar tenía también otras ocupaciones, que era de su otra familia, aunque nunca tuvo hijos nuevamente, pero venía a casa una vez por semana, ponele, cuando estaba más en Buenos Aires. Entonces, no fue ausente, pero sí es ausente. El que no está en casa, en el día a día, te perdés la cotidianeidad y desde el rol de esposa, desde el rol de hija, y ahora voy a hablar desde mí, desde el rol de hijo, sí. Entonces, al momento de escribirlo, quizás porque quería darle una entidad más desde el punto de vista de la fe, por eso me parece. Ahora que me lo preguntás, Claro, creo que desde ahí. claro. Creo que desde ahí. Y sentís vos, en tu experiencia personal y también digamos, como psicólogo, ¿no? ¿Sentís que en un divorcio siempre hay un responsable al que se le adjudica de alguna manera las causas, viste, como implícito, Sí. ¿no? Más allá de que alguien, a veces muy explícitamente, ¿no? Aparecen ahí esos diálogos, pero a veces implícitamente es como, bueno, se le carga un poco la mochila a una parte. Eso digamos, ¿vos crees que sucede en general o más o menos? Sí, por naturaleza el ser humano trata de buscar culpables. Desde Adán y Eva, la mujer que me diste en adelante, siempre hay que buscar algún responsable. Entonces te diría que sí. Ahora, cuando me ha tocado como terapeuta en su momento acompañar divorcios o hechos ya, digo, matrimonios o papás, te vas dando cuenta cuando vas entendiendo un poco la dinámica que en verdad no hay un 0-100, digamos. Claro. Es una construcción o una desconstrucción que se fue dando. Y esa desconstrucción tiene como actores a todos los que forman parte de ese sistema. Externos, muy externos, como la propia cultura, un poco más cerca, como también la cultura más chica, o el propio matrimonio, ¿no? Claro. Entonces te diría, en la práctica no podríamos, aunque claramente quizás algunos de los dos incurre en infidelidad, entonces vos decís, claro, ¿no? Él es el infiel, el Claro, responsable, claro. pero y no estoy justificando la infidelidad para nada, por supuesto, ni creo que sea la solución de absolutamente nada, pero humanamente puedes decir, claro, el deterioro y la situación pudo haber colaborado con este acto, ya sea violento verbal o infidelidad o cualquier causa visible por lo cual se produce claramente una causal de divorcio, como se podría decir. Claro. Pero es un proceso, para mí es un proceso. De la misma forma que el amor y el matrimonio es un proceso, es una construcción. Claro. Tanto Permanente. para construir, claro, para construir como para desconstruir. Claro. Es esto de tener que estar sosteniendo, alimentando, regando, si es que vamos a la metáfora como una plantita, tenés que estar nutriéndolo constantemente, y el no nutrirlo significa que tienes una conducta de desnutrición, por lo tanto de muerte. Claro. Definitivamente. Claro. Y el abandonar, perdón, y el abandonar actitudes, el abandonar sanidades, vamos, el abandonar historias, creyendo que porque uno simplemente lo deja o no resuelve lo que tiene que resolver, y entrar en el matrimonio o en el vínculo con otra persona, en el vínculo estable,
para formar familia, el matrimonio con alguien sin haber dejado a papá y a mamá, viste, en el Génesis dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, y será una sola carne. Y ese dejar, para mí, implica mucho más allá de salirme del techo de mamá y de papá. Claro. Es dejar en la cabeza, es saber, es tener resuelto tu propia historia con papá y mamá para poder ser papá y mamá sin esa historia, sin lo contaminante de esa historia. Claro. Y entrar en la construcción de un nuevo matrimonio, de una nueva pareja, sin esa desconstrucción o sanidad o resolver o sintetizar de dónde venís, quién sos y a dónde querés ir. O sea, es un acto justamente de desnutrición futuro, digamos, muy probablemente. Claro. Es la base de una posible desnutrición. Claro. O de actos inconscientes de desnutrición en términos de esto que veníamos con la metáfora de regar la planta para que se haga más. Porque entras con vicios, digamos, no dejaste a papá y a mamá. Es como que la restauración se da a distintos niveles, ¿no? O sea, según acá quien esté del otro lado, desde la propia pareja, digamos, que se rompe y que hay una relación por reconstruir, independientemente que vuelvan a estar juntos o definitivamente se divorcien, los hijos en relación a sus padres cuando son chicos y los hijos en relación, digamos, a lo que construyeron y luego van a proyectar en sus propios hijos como padres, ¿no? Todo eso tiene que restaurarse de alguna manera. Totalmente. Y el hecho, o el momento, o el tiempo del divorcio, de la separación, porque puede no haber divorcio. Anecdóticamente, en el caso mío, cuando mis viejos se separaron, no estaba legalizado el divorcio, así que imagínate. Hace muchos años atrás. Sí, y en el mundo evangélico creo que mis papás deben haber sido el segundo matrimonio que se divorció. Como la matrícula 005 de tu mamá. Sí, así fue. O por lo menos dentro del mundo de los hermanos libres, seguramente debe haber muchos, pero dentro del mundo de los hermanos libres, seguramente. Y te decía que ese momento, si bien de alguna forma era la solución para mis papás o para mi papá, que es el que provocó, buscó y concretó el tema, en total desacuerdo con mi mamá, aunque la vivencia era insostenible de hacía años atrás, desde mi memoria de niño de 6 años, para ellos fue más o menos quizás una pseudo solución, pero para mi hermana y para mí fue una catastrófico, digamos. Entonces, es solución para los mayores, pero para el niño, de ninguna manera, digamos. No es ninguna solución, no es ninguna... sí, lo mejor que te puede pasar, divorciate, ¿no? Ningún niño le entra ese concepto. Claro, el divorcio versus un infierno en la casa o versus una patología constante, bueno, quizás que sí, o sea, versus una cosa versus la otra, pero frente a la vivencia de tener a papá y a mamá en amor y en unión, frente a la crianza conjunta de un niño, el divorcio es algo inesperado y no buscado y no deseado por ningún niño / adolescente, ¿no? Y de alguna manera, porque, digamos, ahí un poco en el libro también hablas como de la culpa y la tristeza que siente un niño o un chico, o sea, esos miembros de la familia que por ahí no incidieron directamente sobre la decisión, y sin embargo ahí aparece eso, ¿no? Y la verdad es que desde nuestra experiencia, bueno, que la hemos hablado un montón de veces, nosotros ambos somos hijos también de padres divorciados, y en nuestra época tampoco era, si bien
por lo menos en mi caso no se dio dentro del marco de la iglesia, pero no era normal en mi colegio, mis compañeros tenían a sus dos papás, no sé si se llevaban bien o no, pero estaban ahí los dos, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, que era algo que me daba mucha vergüenza, es como que de alguna manera yo me sentía muy responsable desde ese lugar, no recuerdo de sentir que por mi culpa se pelearon, eso por lo menos no tengo registro, pero sí de sentir mucha vergüenza y en definitiva como uno hacerse un poco cargo, digamos, de esa situación. ¿No? Y en esto, ¿no?, que hablábamos antes de las culpas, y, ¿no?, cómo funciona ese proceso y cómo, digamos, cómo podemos definitivamente soltar eso, ¿no? Que eso no sea como decías, una mochila que arrastramos, digamos, cosas que terminan quedando tan impregnadas en nuestra vida que después sin quererlo lo terminamos replicando. Tal cual, como decís, una de las características de los niños que pasan por este tiempo es eso, de sentir de alguna forma, pero irracional, de alguna forma responsable de que puede estar, de que pasó en cierta manera por ellos, ¿no? Quizás desde el lugar, y si hubiese hecho esto, y si hubiese hecho lo otro, y quizás porque no le dije que lo quería, o porque no lo abracé, o esas cuestiones, en cantidad de casos de niños que pude acompañar, siempre más o menos presente está esa culpa. Ahora, quizás cuando lo piensan desde grande y toman conciencia de eso, o cuando somos grandes, claramente tenemos que hacer desde nuestro rol de consejeros o de papá que se da cuenta, liberar lo más que se pueda al niño de esa culpa, de esa pseudo responsabilidad, por lo que hizo o por lo que no hizo. En mi caso, que quizás es el caso de otros, mamá, para poder rescatar el matrimonio, me mandaba a decirle cosas a papá. ¿Viste? Usaban al niño como mensajero. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero como entre ellos no había diálogo, justamente por las razones por las cuales se llegó donde se llegó, entonces nosotros con mi hermana éramos como, si bien en nuestro caso no sucedió la otra parte, que es esto de te hago pagar todo lo que hiciste quitándote a los niños y llevándomelos y no mostrándotelo. Entonces los niños se transforman en el trofeo o en el espacio de guerra, este para mí, el otro para vos, más tiempo conmigo que con vos. Y imagínate el nene que ama al padre y a la madre teniendo que elegir y decidir entre uno y el otro, como para que después no te quede trauma, culpa o responsabilidad de por qué el adulto está bien o está mal. Entonces miraba a mamá o a papá y los veía tristes y de alguna forma me sentía responsable de eso y tenía que accionar. Entonces andá a decirle a tu papá que en verdad que vuelva, o que esto, o que si no viene no nos va a querer más, y uno va y le dice y el otro no ve que el que está haciendo el mensajero es el hijo, bueno, todo eso deja huella y herida, que es buena la intención, entiendo que es el rescate del matrimonio, pero pero quien está en el medio es otro ser humano que se está formando y está armando su propio cuadro, entonces impacta. ¿Qué es lo que sucede? Es que dos adultos, no tan adultos, encaran el proceso de divorcio en forma no adulta. Claro. Eso es clave lo que decís, porque uno a veces lo mira desde un punto de vista de, bueno, son mis padres, mis protectores, mis cuidadores, ¿no? Y en algún momento de la vida hay que elaborar y decir, bueno, por ahí en algunos momentos no tanto, ¿no? Y bueno, y ahí uno no caer en el vicio de ser como hijo de, en medio de esta situación, nada, querer convertirte siempre en el salvador, en el que terminas ayudando a todo el mundo.
En el caso de niños, de divorcios con niños en casa, niños. En el caso de divorcio con adolescentes en casa, va por otro canal totalmente diferente. El hijo que llega justamente, una de las características de la adolescencia es que tiene que comenzar la diferenciación, individuación y separación de la figura papá y mamá. Y si ha llevado hasta ese momento en una mal testimonio, un mal ejemplo, y encima toca, o sea, ¿por qué? Porque no se hablaban, parecían amigos dentro de la casa, se maltrataban, y finalmente termina en el cuadro de un divorcio en la época de los 3, 14, 15, 16, 17, especialmente en la preadolescencia o adolescencia, es el escenario ideal para separarte, para cortar, para echar culpa a uno y al otro. Si ya cuando uno está constituido, bien constituido como pareja, recibir el embate de la crítica del adolescente, que es normal, lógica y esperada. Todo adolescente normal critica a sus papás, verbal o no verbalmente, pero de eso se trata la adolescencia sana. Imagínate en el cuadro donde además entonces estoy mal con mi hijo, este desgraciado que me critica y la otra que no sé qué cosa. Claro, claro, es tremendo. Es terrible. Uh-huh. El adolescente, bueno, de vuelta, la mirada 360, el padre viviendo eso, la madre viviendo eso, y si nos centramos en los hijos, el adolescente que de alguna forma desorientado, triste, mal, echa culpas, va a poner presión, va a aprovecharse, porque papá me dijo que vos no me querés, pero mamá me dice que yo puedo salir, pero vos no querés, entonces me voy con papá, y así, aprovechando en definitiva para hacer lo que quiere, porque lo que reina es dos adultos que no son adultos, tratando de llevar adelante una tarea de adulto. Entonces, claramente, no quiero ser irrespetuoso, el divorcio, he visto que aún a la persona más madura y adulta le es una piña. Quizás no hay madurez que pueda contener la vivencia de un divorcio. O sea, no quiero decir que sucede por inmadurez ni sucede por falta de adultez, pero muchas veces la falta de adultez en el contexto del divorcio empeora las cosas, pero radicalmente. Claro. No, y quería preguntarte, digamos, en la restauración que tiene que hacer particularmente la pareja, digo, estos dos individuos que deciden divorciarse y que, bueno, es irrecuperable por las razones que fueron, no lo vamos a poner ahí en detalle porque cada caso es distinto, pero que uno dice, bueno, listo, esta pareja no se va a volver a restaurar, ¿no? Pero sin embargo esa relación tiene que restaurarse, ya sea que tengan hijos o no, obviamente con hijos más todavía, pero ¿cómo pueden encarar ese proceso de restauración y cómo pueden también, hablando acá de, por ahí nos están mirando matrimonio ya no, serían parejas o personas que ya están divorciadas y demás, y que quizás no se dieron cuenta hasta acá del impacto que tuvo sobre sus hijos o de ciertas conductas que tuvieron que pudieron haber impactado. Entonces, ¿cómo restauran ese vínculo y cómo restauran también la vida de sus hijos, aunque ya sean grandes y como vos dijiste, ¿no? A veces a uno lo agarran en etapas adultas, te pones a escribir sobre algo y te desayunás de un montón de cosas que por ahí están resueltas y no impactan como te impactaron en ese momento, pero que bueno, que a veces igual remueven, ¿no? Un poquito ahí la estantería y las vísceras. Sí. También por ahí, solamente para abrir un paréntesis, para decir, por ahí también podríamos tocar en algún momento el punto de cómo, claro, ningún divorcio podríamos decir que hay mejor y peores formas de divorciarse, vamos a ponerlo. Claro.
Claro. Hay formas muy malas de divorciarse. O sea, ¿cómo hacerlo menos peor? Vamos a ponerlo así. O decir, cómo hacerlo lo menos peor. Claro. Cómo hablar Con el con los menor hijos, daño qué posible. decirles. Claro, cómo hablar con los hijos. ¿Qué te puedo decir? Ya que vamos a transitar esto, vayamos por este camino que si bien va a ser difícil, pero no va a ser, sería menos malo, vamos a ponerlo. Claro. Para no decirle para que sea bueno. Pero eso podríamos hablarlo. Volviendo al punto, claro, una de las cosas que tanto al momento de tomar la decisión, de comunicarlo, o después en la vivencia propia, que es lo que vos me preguntás, una de las características es ponerse de acuerdo, es hablar, es comunicarse, pero claro, le estoy pidiendo hablar y comunicarse a dos personas que se divorciaron, donde justamente, muy probablemente, una de las mayores causas es que no se han puesto de acuerdo y no han podido Claro. comunicarse o entenderse Ujú, al otro. ujú. Pero sigue siendo la misma esencia. Vos podés no querer estar más con la otra persona, pero si hay algo que tu hijo necesita, y tu hijo necesita, hija necesita, es que trabajen en conjunto, se pongan de acuerdo, tomen decisiones de a dos, lo más cercano que se pueda, a la hora, si fuesen adolescentes, con quién sale, hasta qué hora sale, cuánto usa de internet, cuánto, qué celular, cuáles son sus amigos, a qué colegio, cómo gasta la plata. Son todos temas que te estoy poniendo súper álgidos porque si por algún motivo se han peleado durante muchos años y después terminan separándose, es muy probable que por gran parte del no acuerdo. Claro. Pero todo el esfuerzo que se puede hacer eh, este, para lograr ese acuerdo desinteresado y no egoísta por amor al hijo, es una bendición terrible. Si tenés que Claro. callar y no decirle de todo cuando se lo merece, por amor al acuerdo a lograr con tu hijo, me parece una causa recontra noble que lo haga. Ujú, ujú. En verdad, por lo que hizo o no hizo, ella o él no se merecen tal cosa. Pero sabiendo que a tu hijo le hace bien o a tu hija le hace bien, déjalo. Déjalo Ujú, ir, déjalo hacer, déjalo ver. ujú. Nunca movió un pelo, pero nunca, no se lo merece, pero pensarlo no desde la óptica tuya, sino desde la óptica de la vivencia de tu hijo, de tu hija. Entonces, toma la decisión desde ahí, no desde lo que a vos te gustaría que el otro sufra, o viva, o no viva, o pague, Ujú. o lo que fuese. Claro. Míralo desde la óptica de la necesidad que tiene tu hijo y se dé, espera o lo que fuese. Me parece una causa recontra noble dentro de los parámetros de la no violencia y lo no indigno, por Claro. supuesto, Claro. por supuesto. Interesante, Esteban. Este, ¿Cómo? No, no sé si querías agregar algo más, si no te quería hacer una pregunta. No, 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 dale. No, no, volviendo un poco a este lugar del hijo, ¿no? Mm, Donde probablemente hablamos de a veces se siente responsable, de la crisis, de la culpa, pero donde seguramente los contextos hagan que la experiencia del divorcio sea distinta, ¿no? Seguramente no sea lo mismo sí, los 70 o 80 en un contexto evangélico conservador sí, que hoy en el sí, 2020, sí, seguramente no sea lo mismo en un nivel social que en otro. Bueno, sí, y por algunas cosas que vi del libro, tampoco es lo mismo según el género de un niño o una niña, mm, mm, un poco más allá de que los contextos hacen a consecuencias distintas, sí, desde no solo tu experiencia personal sino como profesional también, habiendo acompañado otros mm, casos, mm. ¿qué cosas ves que se repiten en secuelas, en consecuencias, tanto en el niño como en la niña, digamos, de pasar por un divorcio? Bien, este, mm, eh, se pierde la intimidad cotidiana con papá y mamá y eso es
la ausencia de una figura que asigna rol. Por lo tanto, yo aprendí a cómo un hombre se maneja en la cena, o en el almuerzo, o en la casa, a partir de las familias a donde mamá me dejaba ir a dormir de mis amigos o de mi tío. Después, y yo iba ahí y estaba la cena y estaba mi tío, el papá de Lucas, y él era y es un hombre formal y en las reglas, y yo decía, esto es un hombre en la cena, me quería morir. No había visto nunca un papá y una mamá cenando. Pero aprendí a partir de otro. Entonces, que se pierde lo cotidiano, que se pierde la asignación de un rol, es tal cual. Que el divorcio agrega tareas, porque depende de la edad, por supuesto, el género y el contexto, tal cual lo dijiste, Javi, pero agrega tareas. Desde trabajo, si así fuese el contexto, que tenés que salir a trabajar para ayudar a mamá o a papá, a limpiar porque mamá tiene que hacer cosas de papá y de mamá, a cuidar a tus hermanos porque la figura papá y mamá no está. Agrega tareas que muy probablemente no sean las que vos al natural elegirías en el estado ideal para que un niño crezca. Claro. Todo eso es irreversible y estás condenado a la tristeza no, por supuesto que no. Después cuando quieran hablamos acerca de la restauración completa que el Señor hace en el corazón herido, en el corazón que perdió estas figuras o estas libertades, o que fue sobreexigido por distintas tareas que se le impusieron. Que hay una sensación de pérdida, sí, de vergüenza, sí. Hay una tristeza cuando se piensa en el concepto o papá, o mamá, o matrimonio, sí. Que hay un miedo a repetir la historia también. Usualmente en algún momento se discute en la cabeza, en la autodiscusión, si a mí no me va a pasar lo mismo que le pasó a mamá y a papá. Es más si es traumático, me refiero con violencia de cualquier tipo, o abandono traumático, o infidelidad, más todavía. Y si la infidelidad es vivida en la casa y hay una hija mujer, muy probablemente el miedo a que el hombre que ella elija le haga lo mismo también. ¿Sí? Claro. Me refiero... O sea, tus yernos están en el horno. Gigantes o... ¿Cómo? Tus yernos están en el horno, están ahí con tienen el radio. Estás apuntándole ahí, o sea, a los vivos. ¿A mis yernos decís? Sí, a tus yernos. Pobrecito, sí. Ya, voy juntando dos, ya me falta. Claro. Sí. El otro día se puso de novio una de mis hijas, y él, con quien se puso de novio, osó a venir a pedirme la mano. Pero no se usa más, no sé cómo se dirá ahora, pero a charlar conmigo, más porque lo conozco. Me dice, che, me gusta tu hija, vos sabés, me pone de novio. Y mirá, le digo, para mí es lo más lindo que tengo. Y o la más o te rompo la cabeza, no es muy difícil. ¿Cómo? O sea, no es muy difícil, o sea. Y me vale que hagas bien las cosas, porque si no, bueno. Claro. Sí. Sí, claro. La figura, sí. No quiere decir que no se restaure. Lo que quiero decir es que la figura papá y mamá, en la cabeza de un niño, tienen un impacto altísimo, primordial, absoluto, si querés decir la palabra. Claro. Porque así nos formó Dios. Dios nos hizo para que una figura llamada papá, hombre, adulto,
y una figura llamada mamá, mujer adulta, sean los formadores de tu identidad sexual, tu identidad de carácter, en aquellas cuestiones en que se forman del carácter, tu identidad laboral, tu identidad profesional, tu identidad. En todo. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí. Porque justo saltó una alarma. Entonces, la ausencia es palpable, digamos. No quiere decir que no pueda suplirse, pero que vas a tener que hacer algo para que eso suceda, seguro. Claro. En la restauración posterior del Señor en eso. Claro, y eso quizás no es el centro pero me parece como muy interesante, no lo quiero dejar pasar, esto que decís, ¿no? Porque, digamos, por un lado me siento identificada también con esto que uno empieza como, bueno, hay ciertas cosas, roles que no viste, en mi caso, digamos, también esa figura familiar, digamos, ¿no? Que por ahí uno la identifica en otras familias, o eso en la iglesia es muy evidente también con el pastor y la figura pastoral y de la familia, o sea, ese matrimonio pastoral genera un rol muy fuerte en la identificación, sobre todo de un chico o con alguna ausencia o con matrimonio, padres divorciados. Totalmente. Y demás, ¿no? Totalmente. Frente a la falencia de mi papá en casa, frente a la ausencia, perdón, de mi papá en casa, por obvias razones, mi identidad masculina no me la asignó mi papá. Me la dio, me la asignó figuras que suplantaron eso. En mi niñez, abuelos o tíos, o gente allegada a la casa. Y en mi adolescencia, líderes de la iglesia. Claro. Después, tiempo más tarde, me di cuenta que mi mamá me dejaba, cuando era niño, ir a algunas casas y a otras no. Y normalmente las casas que me dejaba ir eran la casa donde había papá y mamá, de la cual yo podía copiar y ver modelos de papá y mamá. Claro. Súper sabia en eso, mamá, súper sabia. Claro. Y sí, lo mismo sucede en el caso de la mujer, digamos. Claro. Esta figura de los otros que asignan identidad, seguridad, modelo. La iglesia es una segunda familia asignadora de modelo, identidad y seguridad. Claro. El grupo, claro. la en ese comunidad. Sí. Claro, no, y en ese sentido, porque yo digo, de alguna manera tu papá y tu mamá como que cubren el rol, digamos, si lo cubrieron bien, lo cubren toda su vida, digamos, aquí en la tierra, van a cubrir un poco ese lugar, pero a veces las figuras, tanto puede ser como los padres de tus amigos, o las figuras del liderazgo y demás, bueno, no llegan tampoco a tener el mismo nivel de compromiso que tu papá y tu mamá, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, digamos, uno no siente que repite la historia también con la propia, o sea, con esas figuras o esos modelos, digo, en este proceso de restauración, ¿no? En donde, gloria a Dios, si nosotros la restauración la podemos hacer con nuestros padres, porque, digamos, se dieron cuenta que estuvieron mal, o cómo afectaron en la vida de sus hijos y demás, a veces eso, o la mayoría de los casos me parece que eso no sucede tanto, entonces cuando uno toma a veces ciertas referencias, bueno, lo digo también por mi propia experiencia, ¿no? Que en un momento uno tiene que decir, bueno, pero tampoco son mis papás, digamos, ¿no? Tampoco voy a terminar de tener ahí la referencia completa, y hay que como hacer el salto a la paternidad de Dios y a un modelo más abstracto. Sí. Y también una de las características de todo niño y todo adolescente es el mirar modelos y copiar, entender, ver y construir más en la adolescencia tu propio modelo. Pero cuando venís de un hambre medio insatisfecha, que ese rol papá o rol mamá por el divorcio no está presente, vas, como acabas de decir, mirando y copiando modelos. Todo adolescente lo hace, un poco más el que viene de la falencia de eso.
Y entonces de repente idealicé a líderes y pastores. Qué terrible desilusión cuando conocí la normalidad Claro, de ese son matrimonio, comunes, ¿viste? digamos, son gente Son normal. comunes, Claro. sí, son comunes, comunes Claro. y silvestres. Y entonces ahí era como un golpe, como para. Entonces a mí me puede pasar lo mismo que era mi segundo mejor modelo, Claro, o lo mismo que claro. y entraba en unas crisis conscientes o inconscientes bastante interesantes, hasta que, gracias a Dios, superás esa instancia y en ninguno de esos ya es tu modelo ya está como sólido adentro, seguro en Ujú, Cristo, es Dios Padre ujú, y vas consolidando tu propio camino y el claro. movimiento elíptico de los que están al lado son problemas de al lado, porque por Ujú, más que ellos se muevan a vos ya sabés para dónde sos. Eso es uno de los síntomas de que listo, ya superaste la instancia de agujero de papá, mamá en tu corazón, ¿no? claro. No Claro. tenés a un hombre a quien idealizás, idolatrás, Ujú, porque eso ya está satisfecho. ujú, Esto que lo decimos tan fácil, no sucede fácil, ni sucede comúnmente. La idolatrización de alguna figura de liderazgo, pastor, pastora, líder o cualquiera de ellos está súper presente, producto de la no sanidad o no resuelto, aún aunque no venga del divorcio. Entonces, interesantísimo de esto es que vos puedes estar ujú, hablando de divorcio, de padres que se divorciaron, o puedes estar hablando de divorcio desde el lugar de la ausencia de un hombre o de una mujer en la casa, porque claro. antes, antiguamente, eso solamente se daba por divorcio. Hoy, madres solteras, es divorcio. Claro. Es lo mismo, Claro. la misma vivencia que un niño, solamente que Ujú, mamá soltera, o ujú, de pareja conviviente que nunca se casaron, o ujú, que sí, ¿entendés? O sea, claro. la misma esencia. Ujú, Nosotros porque seguimos en la modalidad y seguimos siendo divorcio, pero es propio de nuestro entorno, digamos. Porque, claro. este, mm, Y ¿sigo con algunas características o no? dale, sí, 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 sí. Yo, Bueno, Tengo preguntas, pero en dale. suma, según te preguntaría, estamos Sí, hay acá tantas los dos preguntas. como tratando de contenernos para no interrumpirte todo el tiempo, porque me parece no, súper interesante. bueno, no, para donde vos estés lo sientan. Dale, dale, Javi, perdón. ¿Qué Yo, tenías que yo decir? quería, ¿no? preguntarte, digamos, en qué le dirías a un adolescente joven, ¿no? que está entrando a sus 20 y que se proyecta, que quiere que Sí, su deseo es formar una familia sana sí, y sí. que viene de una historia, ¿no? Hay que Son todas definir distintas. sano, ¿eh? Bueno, por ahí qué sería una familia sana, pero que en ese ser intencional, ¿no? Porque ir a la Sí, iglesia nada más sí. no nos resuelve las cosas. En ese ser intencional, ¿qué consejo le darías para decir, a ver, revisemos esto, busca acá, trabaja acá, digamos, dos, tres cosas para ese joven que su proyección es formar una familia para siempre, ¿no? Un matrimonio para siempre y poder darle a esos hijos que si Dios quiere tenga una identidad conforme al diseño de Dios, ¿no? Pero ¿qué cosas son interesantes trabajar o buscar en esa Mm, etapa donde ya llegamos a la juventud? Todos llegamos con una historia. Y si no, mm, entre los 20 y los 30 no tomamos una decisión o no trabajamos algunas cosas, bueno, después cada vez mm, cuesta más corregir, mm, ¿no? mm. Eh, lo primero es que eh, tenemos que trabajar para estar preparados para
estar unido a otra persona y ir laburando el hecho de ser una sola carne. El ser una sola carne, si bien está en un texto bíblico pegadito la palabra una tras de la otra, se unirá a su mujer y serán una sola, entre se unirá y serán, hay como 80 años, 100 años, digamos. 100 años de remarla, 100 años de remarla, de remarla frente a postergarte, a saber amar a la otra persona antes que a vos mismo, vos misma, por supuesto, en el contexto de el respeto, el amor, ¿no? No estoy diciendo que te postergues y te niegues y frente a la violencia del otro. No, nada de eso. Nada en contexto patológico. Entonces es un tiempo de sembrar, de regar, como decíamos antes. Es un proceso, el matrimonio es un hermoso proceso que termina el día que alguno de los dos partió, y hasta ese día y quizás también posterior seguís trabajando el convivir, el vivir la vida juntos. Para que se dé ese proceso, ¿no? Y que se pueda dar saludable, uno tiene que entrar en esto que decíamos antes, vuelvo al punto, habiendo dejado. Entonces quizás ¿qué significa esto de haber dejado a papá y a mamá para poder unirte? Y tener resuelta la independencia, al menos en 3 sentidos, lo digo yo usualmente: la independencia emocional, la independencia económica, y la independencia de identidad, en definitiva. La independencia emocional, conozco matrimonios y a hombres de 50, 40, 30, estando en pareja, casados, que lo que dice papito, lo que dice mamita, todavía sigue siendo más importante que lo que ellos mismos piensan o piensa su pareja. Su esposo le es infiel con su madre, pero no porque se acuesta sexualmente con su madre, sino porque su madre es más importante que su pareja. Eso es nunca haber dejado, digamos, papá y mamá. La independencia emocional, la independencia de identidad, es quién soy, quién quiero ser, cómo quiero ser, en todo sentido. Y la independencia económica, que parezca una pavada, que no lo es. Cuando logró esas independencias, el tipo está listo para poder encarar cualquier proceso de construcción. El tipo o la tipa, listo para encarar cualquier proceso de construcción. Entonces, llevado a la práctica, no sabría cuántos ejemplos poder ponerlo, tendríamos un montón de ejemplos a los cuales, pero en lo práctico, recibir un buen acompañamiento, un buen consejo, dejar que otro mire tu vida, uno o varios, y te puedan decir: mira, me parece que todavía seguís muy enroscado con tu viejo, con tu vieja, con tu historia no entres en un noviazgo si querés hacerle bien o hacerte bien sin haber resuelto esto. ¿Y cómo lo resuelvo? Y resolverlo con Dios, a solas, resolverlo con un terapeuta, con un consejero, con un coach, pero encará el tema, sé libre de tu pasado, de tu estigma, de tu propio... mi caso particular, de eso, me puse de novio con quien es mi señora hoy. Tuvimos un primer año y medio de noviazgo y después nos peleamos acérrimamente mal. Y te puedo decir claramente por qué. Yo estaba enroscado en mi pasado, digamos, ¿no? Yo era una persona celosa, insegura, temerosa, estaba enroscado en que no me podía volver a pasar, que no quería que me pase, que seguramente me iban a abandonar. Tendría 19 años, ¿no? En todo esto.
18. Y eso terminó en la pelea. Y ahí viví como 6 meses, un año de un proceso milagroso de restauración, terapeuta, psicólogo y con Dios y con libros. Y se volvió a dar la posibilidad de estar nuevamente de novio con Eli, con quien estamos hoy 28 años de casado. Y pero yo no era el mismo ya. Yo estaba listo. Antes no lo estaba. Y bueno, gracias a Dios, en aquel momento lo sufrí un montón, pero te digo, gracias a Dios que pasó eso y toqué fondo, y Dios trabajó con mi vida. Entonces, antes o durante, si estás bien de novio y lindo, dedícate a sanar lo que haya que liberar, sacar, sanar, para estar óptimo, para ser un padre, un buen padre, no ser el reflejo del abuelo o el trauma de lo que ya que me hicieron a mí, no te voy a hacer lo mismo. Eso no es haber dejado nada, digamos. Es seguir el mandato interno. No, como a mí me daban besos, yo te voy a dar besos. ¿Qué importa si a vos te daban besos o no te daban besos? Vos tenés que hacer lo que es la autorreferencia. Claro, claro. Y sabes que una de las cosas, ahí mientras te escuchaba, ¿no? Pensaba en estos procesos y cuánto de estos procesos a veces los podemos, o sea, la verdad que es impresionante que lo puedas haber resuelto gran parte, digamos, de todo eso en una edad tan temprana, ¿no? Porque muchas veces son como inconscientes, cosas que quizás no logramos terminar de detectar con tanta claridad para poder directamente sanarlo. Igual, por lo menos también en mi testimonio personal, y bueno, el de Javi creo que es igual, aunque no me gusta hablar por los dos, pero bueno, ¿no? Cómo el Señor tiene misericordia y Él va también proveyendo ahí la sanidad y la restauración, ¿no? Y acompañándonos en este proceso, y siempre sí, mediante esa sanidad y su paternidad y demás, al punto que llega un momento en donde uno, digamos, creo que hay una etapa de la vida en donde uno quisiera que esa sanidad en parte se produzca con sus padres, digamos, que poder como que resolver, que eso de alguna manera se resuelva, y a veces eso no es viable, no es posible, en el sentido, digo, ¿no? De por ahí esas ausencias o esas cosas, digamos, bueno, que en algún momento eso pueda revertirse de alguna manera o que uno lo pueda conversar, y cuando eso no sucede, Dios ahí restaura. Pero qué importante también es en algún momento, digamos, esa lógica quizás que tuvimos de niños de ser los adultos nosotros, cuando nuestros padres no pudieron serlo. En algún momento, digamos, hay que ser adulto, o sea, ahora sí es el momento de ser adulto y mirar para atrás y poder, quizás, qué sé yo, tener esas charlas que me parecen tan hermosas como la que vos decís que pudiste tener con tu mamá y con tu hermana, ¿no? En una edad más avanzada, decir, che, ¿cómo vivieron esto? ¿Y qué les pasó a ustedes? Y creo que eso es muy restaurador y sanador también, ¿no? Cuando ya transcurrimos el proceso de lo que Dios hace con nuestra vida, de cómo nosotros nos pudimos deconstruir y empezar a forjar nuestro propio futuro, también sigue siendo sanador y sigue el proceso de sanidad cuando ya nos convertimos en esos adultos que podemos entender a nuestros padres, entender a nuestros familiares. Totalmente. Y que excede al hecho, ya todo esto que estamos hablando, es el mismo camino que tiene que hacer aún aquel que estuvo con papá y mamá mucho tiempo en la casa sin divorcio. O sea, es el camino de la individuación, es dejar a papá y mamá, es sacarme a papá y mamá de acá y decir, ok, ¿quién soy? ¿Qué dice Dios quién soy? ¿Qué tengo que ver? Tomo este modelo que esta arista me gustó, esta arista, y construyo el modelo lo más cercano al modelo del plan de Dios para nuestra vida. Y lo más interesante, Lu, es que no es algo que es mis ganas de hacerlo, es lo que Dios quiere hacer. Claro. Y basta con que vos digas, quiero que esto suceda, para que suceda, porque es motivado
promovido, buscado, desarrollado por el propio Espíritu Santo. O sea, es hacerte a su imagen, es el modelo original. Entonces, esto va a suceder. Sea el contexto de un matrimonio conformado de tus padres o no, no importa, digamos, el proceso de plasmar el modelo de Dios a tu vida nos toca a todos, vengamos de donde vengamos. Claro. Simplemente digo que aquellos que tuvimos o tienen una historia un poco más difícil, por ahí la tienen un poquito más peluda y que sí es verdad. Algunas cosas que se agregan. Sabes que el otro día estábamos hablando a modo gracioso, digamos, sobre la paternidad de Dios y decimos que Dios se llama a sí mismo Padre nuestro porque si fuera la madre tendría la culpa de todas las cosas. Entonces, digamos, estratégicamente, bueno, como que los aspectos femeninos de Dios como los corremos un poco. Y te quería preguntar porque también, digamos, es más común que en ese divorcio, si bien las cosas van cambiando con los años, ¿no? Pero en ese divorcio muchas veces la figura más ausente o el que se va de la casa es el padre, pero muchas veces se da, y cada vez más, que los chicos se quedan con su papá y su mamá es la que se va, o su mamá es la de la figura más distorsionada, ¿no? Y ahí, digamos, tanto la referencia con respecto a Dios, digamos, y esa restauración de Dios en aspectos más femeninos, digamos, me gustaría saber tu aproximación sobre esto, ¿no? Cómo cuando lo que faltó fue la figura materna, digamos, Sí. ¿qué pasa digamos, que hay una diferencia en la crisis que genera en un chico y después también en la construcción que puede generar en una mujer el hecho de poder encontrar en otros lugares esa sanidad habiéndose quebrado esa figura? Está buenísima la pregunta. En principio, si tengo que hacer respuesta corta, no. Pero Expláyese, Borghetti. ¿Por qué? Cuando Dios pensó al ser humano, lo pensó para ser una persona que se construye. O sea, la identidad de la persona se construye. No hay asignación de identidad genética en términos de identidad emocional, en términos de identidad inclusive de género. Lo que sí hay, Dios te dice, es que si biológicamente quien nació, nos estamos metiendo en otro tema, pero necesito aclararlo, si quien nació es un macho de la especie, entonces tenemos que construirlo como hombre. Claro. Y si quien nació es hembra de la especie, entonces tenemos que construirla, que eso quiere decir que uno puede construir cualquier otra cosa, sí, claramente. Entonces, nuestra identidad, y nosotros a eso le decimos que está fuera del diseño de Dios. El diseño de Dios es construir hombre biológicamente macho, mujer biológicamente hembra. Claro. Y mujer en el sentido de maduro, de carácter. Ahora, no quiere decir que le guste jugar con muñecas y no jugar al fútbol, o que le guste quedarse en la casa y no ir a trabajar. Depende de la cultura, vas a verlo, que la expresión cultural de la mujer tiene distintas tonalidades, distintas formas. Ahora, hay características de esa idiosincrasia, de esa cultura, de esa construcción y de ese cuerpo biológico que hacen y determinan entonces a una mujer. Claro. Bien, dicho esto, en el contexto en el que nos hemos formado, podemos haber tenido, y juegan ahí, si sos hijo hombre, hijo mujer, distintos, me refiero a macho o hembra, distintos tipos de construcciones sobre ese niño, sobre esa niña, siendo que el padre sea el que se fue de la casa, pero presente en la escolaridad,
o se fue de la casa y ausente totalmente, o se fue de la casa pero está en la casa de al lado, o sea, montón de combinaciones que se dan en definitiva a la esencia que es la asignación, la influencia de una identidad masculina y femenina sobre el hijo hombre o la hija mujer. El rol del papá es un rol clave para la asignación de la masculinidad del hijo y para la asignación de la feminidad de la mujer. El rol papá es quien le dice a la mujer femenina, niña que se está formando, qué linda mujer, qué hermosa niña, o sea, qué linda nena, te amo, te quiero, qué bien que te queda eso, siempre quise tener una nena, la protege, la cuida, la ayuda, la escucha, la atiende. ¿Ves? Todo lo que te estoy diciendo ya empuja la feminidad de la mujer, aunque su rol de asignación de identidad es masculino. Le enseña a la niña que es un rol de hombre, porque está construyendo ese rol de hombre en esa cultura, de esa forma, en ese contexto. Claro, si nosotros, más allá de que si usa pollera o no, estás en Escocia o no como hombre, cuando Dios habla del rol del hombre, no habla de cómo está vestido, habla de un rol protector, de límite, amoroso, asignación de esa identidad, sea a tu hijo hombre o a tu hija mujer. Entonces, la ausencia de papá o mamá en la identidad, en la construcción de este hijo, puede darse porque no está en la casa, o sí está en la casa porque está trabajando, porque no está, porque infinitas variables. Y ahí ya entonces el caso no se excede si se divorciaron o no se divorciaron, digamos. Es la falta, la ausencia o la no asignación o la no presencia de un modelo que pueda estar jugando, gravitando en la construcción de esa identidad. No obstante así, Dios restaura lo que pasó. Digo. No obstante así, Dios restaura lo que pasó. No obstante así, tenemos que trabajar, ustedes, yo y cada uno de nosotros, para que se pueda dar para todo niño el derecho de tener su asignación de identidad presente en el rol hombre y el rol mujer. Y de ahí entran un montón de otras discusiones actuales en términos de matrimonio, igualitario. O sea, entran un montón de conversaciones acerca de eso. Pero creo que como el hambre es del niño en ver, y no es que copian un modelo y solo el modelo que tienen en casa, copian mayoritariamente. La familia es la primera educadora, sea como sea esa familia. Pero después el niño copia todo modelo, todo, en el colegio, en educación física, en el club, en la iglesia, en todo momento. Entonces es la responsabilidad en definitiva de todo adulto ser conscientes de cómo está jugando en la asignación de esa construcción, de esa identidad. Sí. Entonces, rol hombre, rol mujer, cómo pega, cómo juega, si es diferente o no, podría decir, depende mucho del contexto, el momento, la situación, y es entender esa familia, entender a ese niño o adolescente o niña, y ver cómo poder ayudarlo a este proceso. En definitiva, todos confluimos en el mismo lugar. No importa cómo haya sido nuestro tiempo anterior, es la reconstrucción de nuestra identidad al modelo. Nosotros como cristianos decimos como el modelo de Cristo, y el no cristiano podría decir el modelo que quiera, digamos. Claro. Bueno, y para ir cerrando, súper interesante todo, nos fuimos acá para el lado de la restauración y me parece que bueno, es atinado porque en definitiva, ¿no?
Señor siempre nos lleva a eso, como decías antes, ¿no? A la restauración, y me encantó cómo lo planteaste, eso es lo que Dios desea, ¿no? La restauración, que podamos ser sanados, y bueno, y también es la oportunidad para conocer a este Dios Papá que viene a sanar también y a restaurar a su imagen todas las cosas. Pero te quería preguntar, Esteban, sobre, bueno, cómo puede encarar esta restauración también los padres, ¿no? Un padre bueno, que se divorció, o una madre que se divorció y que siente de alguna manera cierta responsabilidad sobre lo que no pudo darle a sus hijos, y que quizás Claro, tiene que pensar en cómo rehacer su vida, en esa claro, nueva relación, que hay que sacarse los miedos y el volver a claro, recurrir en el mismo error, claro, incluso en esa relación con su expareja que tiene que sostenerse claro. probablemente en los años que vienen. Totalmente, buenísima la pregunta. Es tal cual todo lo que vos, ese universo que acabas de describir, porque el papá o mamá que está transitando un salir del hogar y dejar a los chicos, me ha tocado varias veces que me dicen, mira, yo la verdad no me separo, no me voy de casa por los nenes, porque no soporto la, la situación de no estar en su levantar, en su acostarse, en su merienda, en su cena, y es la vivencia de muchos. Así que eh, quizás no tenga la posibilidad de poder elegir eso porque la situación ha tomado una dimensión. Entonces, claramente, la tristeza, la cantidad de veces, seguramente debe pasar a ustedes, la cantidad de veces que vi a mi mamá llorar por noches, eh, profunda amargura, tristeza, de sentirse fracasada frente a Dios, frente a mí, frente a mi hermana, frente a otros. Eh, Seguramente mi papá también, no lo vi, pero posiblemente no debe haber pasado para nada bien tampoco. Entonces y muy probablemente nadie arranca un matrimonio diciendo, lo hago porque después me voy a divorciar. Eh, es eh, no deseado, pero decidí, o sea, a veces no queda, no sé cómo resolverlo y la decisión que se toma por ahí. Entonces ya es un contexto de tristeza, como ya lo veníamos diciendo, para los hijos y para el matrimonio, no matrimonio, para las dos personas también. Y tiene ese desafío, yo ahora, yo frente a mi soledad, frente a mi futuro en mi rol papá, pero no matrimonio, o frente a mi rol nuevo matrimonio, no sé cómo la libertad es o el punto o el pensamiento de cada uno, ¿no? Y claramente se necesita ahí un proceso de replanteo, de repensarse y entender por qué sucedió, y es entenderse por qué no largo como toda la vida, pero tampoco no tan corto como un ratito. Es un proceso en el que quizás muy probablemente sea como una torta, repensarse el porqué, que se va comiendo de a poquitito y tarda un buen tiempo, pero uno vuelve constantemente a por qué sí, por qué no, qué faltó, qué no, qué pum. Pensarse a solas y pensarse con un otro. Y pensarse sobre todas las cosas con Dios, ¿no? ¿Qué tengo que aprender, Señor, con esto? ¿Qué hice no tan bien? ¿Qué no tengo qué es el aprendizaje que tengo que tomar? Quizás lo menos recomendable es que uno siga como si la culpa es del otro, yo no, y yo no hay nada que yo estoy bien, y seguramente
no me va a volver a pasar. Bueno, repensarse me parece que es la clave. Perdonarse, perdonar al otro, aprender en definitiva en este perdonarse de lo que uno haría diferente. Y en medio de todo esto, además de tu propio dolor, cómo salir de eso y entender que hay un alguien sobre quien tenés responsabilidad, que son tus hijos menores, en los cuales vos tenés que postergar tu dolor por darles a ellos el mejor contexto que se puede hacer. Claro. Mientras estás tramitando tu dolor. Y tercero, es confiar en Dios, de que Dios suple con tu hijo o tu hija todo lo que vos no pudiste o no podés. Vos da tu mejor esfuerzo y Dios va a saberlo a él obrar muy fielmente. Seguramente es la experiencia de Javi, de Lu y la mía, definitiva, que Dios frente a los hijos de papás que ausentes tiene un amor muy especial. Debe tener por todos, pero por mí, con seguridad. Sí. Con seguridad. Dios fue conmigo más padre que para mí fue con otro. Literalmente. Claro. Totalmente. Es medio egoísta por ahí pensarlo, porque por ahí con otro también lo fue, pero yo te digo, definitivamente, conmigo, Sí. y sé que ese es el principio de la voluntad, del deseo de Dios, de ser con tu hijo todo el padre y toda la madre que a nosotros nos faltó ser, o nos falta ser. Qué lindo, ¿no? Da para, hay tanto para seguir hablando, Esteban, y bueno, se puede conseguir el libro, ¿no? Ni idea. La verdad es que, viste, yo lo que hice cuando Dios me dio la oportunidad de escribir y todo esto, la verdad es que lo suelto, lo entrego. En este caso lo regalé a una fundación y otro a otra fundación y así, y no tengo ni la menor idea. Claro. Tampoco participo en ninguna regalía, por ahí medio irresponsable, no lo sé. Pero yo creo que sí, hoy por internet se consigue todo. Perfecto. Y si necesitan una copia trucha, me avisan y se la Bueno. ¿Querés decir algo más, Lugo? Sí, no, que el libro se llama Guía de Supervivencia para Hijos de Padres Divorciados. Así que eso es de Editorial Vida. Editorial Vida, sí. De especialidades juveniles, así que ahí lo pueden ver para todos los hijos. Y me gustaría nada más esto, ¿no? Me parece tan rico como mensaje y como ejemplos vivos, como decía Esteban, que somos de que Dios nos manda situaciones de dolor y demás, pero sin embargo, verdaderamente Dios puede convertir una situación difícil, y como decía Esteban, que genera proceso y es difícil salir adelante, muchas veces duele, sin embargo, lo convierte para bien, ¿no? Y restaura como en algo mucho mejor, ¿no? Es como ese amor, esa paternidad, esa imagen perfecta que Dios nos devuelve, es la que nos permite construir, bueno, hay 28 años de casado, 3 hijas hermosas, y nosotros estamos un poquitito en una etapa, pues somos un poquito más jóvenes. Bastante. Así que tenemos tenemos 3 hijos, pero son un poco más pequeños. Me quedé preocupado por la adolescencia, me van a criticar. Hay que prepararse. Pero bueno. Y más a vos. La parte él se salvó porque tenemos una nena y 2 varones, entonces los 2 varones no vamos a tener que bancarte yernos, así que bueno, hay que trabajar duro igual para no tener yernos teniendo varones. Pero bueno, ¿no? Qué hermoso ver esto, ¿no? Que no importa cuál sea la situación, y no nos metimos por ahí en este programa cuándo divorciarse, cuándo no, digamos, entonces lo dejamos hacer para otra oportunidad. Gracias a Dios que está Seba y Vale. Exactamente. Pero sí, ¿no? Esto, que cuando esto ya está dado, cuando esto ya sucedió, Dios puede, que no venga ni la culpa ni la tristeza de todos esos sentimientos que son normales, en un momento tienen que cesar y tiene que venir
la posibilidad, ¿no? Que es lo que Dios nos da, la posibilidad de que esto se transforme para bien y sea, redunde en bendición y redunde también en otro futuro para nuestros hijos y para también sus propias proyecciones de familia en adelante. Sí, sí, para mí, Muy bien. cuando uno va recorriendo, lleva muchos años de vida cristiana y demás, creo que lo más lindo al final del día es ver la obra del Señor en nuestras vidas y en la vida de la gente, ¿no? Esa transformación, esa restauración, es un milagro. Totalmente. Y es para celebrarlo, ¿no? El Dios que Totalmente. tenemos. Bueno, Esteban, Bueno, muchas gracias. Gracias. A los oyentes, seguimos en la Escuela de Familia. Próximo jueves, seguro de la mano de Sebi Bani. Nos vemos. Buenas noches para Muy bien. todos. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao.